Por favor, los que están llegando busquen aquí un lugar enfrente. Vamos a comenzar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das, poder hablar este tema el día de hoy con nuestros hermanos, y te pido, Señor, que sea de bendición, que podamos exponer fielmente lo que tu palabra enseña al respecto y que podamos ser edificados, Señor. Gracias por todos mis hermanos que se dieron cita en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mucha gente, hermano, cree que el cristiano no tiene que meterse en la política. Sobre todo que en las iglesias nunca se debería de hablar de política. Mi postura al respecto, aunque pueda parecer un poco controversial, es que eso es un error. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con lo que decía Charles Spurgeon. Creo que tenía razón cuando él dijo lo siguiente. Él dijo, solo los tontos creen que la religión y la política no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos maestros en el púlpito. Creo que eso es muy sabio, ¿no? O sea, si nuestra postura es nunca comentemos sobre política ni sobre religión, estamos diciendo que prácticamente no nos interesa lo que suceda en esos ámbitos. Y creo que eso es falta de sabiduría, hermanos, y religiosidad e ignorancia. El Evangelio hasta cierto punto hace ciertas declaraciones que son políticas. Por ejemplo, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos que Jesús es el Rey de Reyes? Estamos queriendo decir que Jesús está entronado o está sentado en una máxima autoridad por sobre todos los gobernantes de la tierra. ¿Sí o no? Y eso incluye al presidente, a los reyes de la tierra, a los políticos. La misma palabra apóstol en la antigüedad tenía su connotación que tenía que ver con política o con el gobierno. Un apóstol era un representante, un diplomático, ya fuera político o militar, que era enviado en una misión para representar a otra persona que estaba más alto en el poder. Y de hecho, la misma palabra evangelio, hermanos, su connotación era militar. Especialmente se refería para cuando había que llevar una buena noticia de una victoria en el campo de batalla. Entonces, aquí por lo general, hermano, en los Estados Unidos, los pastores latinos la pensamos mucho antes de hablar de política en la iglesia. Pero no se preocupe que vamos a poner el tema en su balance bíblico. Y una de las razones es que obviamente tenemos miedo de ser criticados por los hermanos de la iglesia. Y esto se debe, hermanos, a que por lo general los latinos en Estados Unidos, incluyendo a los cristianos, son más de un ala política de izquierda. Y por lo general los pastores, si leen la Biblia, si se han informado en historia, en teología, en doctrina, son más de derecha. Son un tanto, los pastores son más conservadores. Y entonces esa diferencia entre si el pastor es de derecha y es conservador y si los hermanos son de izquierda genera una controversia en la iglesia. De hecho, ustedes se deben de recordar, pero en el 2020, para las elecciones aquí en Estados Unidos, había una guerra en los medios sociales, inclusive entre cristianos. Yo vi publicaciones donde miembros de la iglesia atacaban a sus propios pastores porque sus pastores estaban apoyando a un partido X político.
Ahora, una pregunta que sería interesante resolver, hermanos, es, ¿por qué los pastores somos más del ala derecha por lo general? Bueno, la respuesta es, hermanos, que aunque el partido de derecha no es perfecto, porque no hay ningún partido político perfecto, por lo general el partido de derecha es un partido más conservador que el partido de izquierda. Y lo que queremos decir cuando decimos que es un partido más conservador es que es un partido que con todas sus imperfecciones se parece un poco más al cristianismo que el partido de izquierda. ¿Okay? Quiero que ponga atención porque no quiero que entiendan, hermanos, perdón, que estoy haciendo proselitismo político. ¿Ok? Pero es una realidad. El partido de derecha es más conservador que el partido de izquierda. Y ahora, definamos estos términos. ¿Cuál es el partido de izquierda? Por ejemplo, hablando de Estados Unidos. Bueno, el partido de izquierda de Estados Unidos, por lo general, es el partido demócrata. Y el partido de derecha es el partido republicano. ¿Ok? Para mucha gente es impactante que un latino sea republicano. Les dicen, no lo podemos creer. Porque lo normal, por lo general, es que un latino sea demócrata. Ahora, la pregunta que surge es si un partido de izquierda, que en este caso ya dijimos cuál es, tiene una agenda que es anticristiana en muchos sentidos, ¿por qué tantos cristianos latinos apoyan ese partido? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, la respuesta que podemos encontrar si estudiamos un poco de política es que el Partido Demócrata se hace de la amistad y del voto latino usando el factor migración. Ese es el factor que ellos usan, el factor migración. Ellos saben que una de las formas de tener más voto latino y más apoyo latino es hacer una especie de promesa migratoria o dar alguna ayuda migratoria a los latinos. ¿Ok? Y ahí es donde entra entonces a veces esa controversia. Muchos hermanos no ven todo lo demás de malo que tenga ese partido. Dicen, a mí no me importa lo demás. A mí lo que me importa es que sean latino friendly. Son nuestros amigos. Nos aman, pelean por nuestros derechos. Pero muchas veces, pues, los pastores ponemos en una balanza todo eso y decimos, a mí no me importa todas las promesas migratorias que hayan hecho o que hagan, si están en contra de todas estas cosas y principios y valores cristianos, yo no voy a apoyar este partido. Y ahí es donde muchos hermanos de la iglesia, pues, se hacen tus enemigos a veces. Porque lo primero que te acusan es de racista. No, el pastor es un racista. Él vino aquí igual que nosotros y ahora resulta que apoya al partido que es nuestro enemigo. Porque así es como se comienza a ver al partido de derecha, ¿no? Como no tiene algunas buenas pólizas migratorias, es nuestro enemigo. Nos odian, son racistas, etc. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que cuando yo digo que los pastores o los cristianos conservadores por lo general somos de derecha, no estamos diciendo, hermanos, que la derecha es el camino al cielo. No estamos diciendo que el líder del partido de derecha es nuestro salvador o que lo queremos para que sea nuestro pastor en la iglesia. Porque mucha gente, cuando ven a un líder de derecha, que a lo mejor su carácter, gracias,
Cuando ven a un líder de derecha que a lo mejor su carácter moral no es muy cristiano que digamos, entonces te preguntan, pero ¿cómo tú siendo cristiano apoyas a este líder de este partido cuya conducta ha sido inmoral? Y entonces ahí es donde uno le responde, lo que pasa es que yo no lo quiero para que sea mi pastor. Yo lo quiero porque comparado con el otro, aunque ambos son imperfectos, pelea más por lo que es moralmente correcto ante Dios, ante la palabra. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? ¿Ok? Entonces, no estamos haciendo una idolatría de la política, ni de un político X. Simplemente estamos escogiendo entre dos males, el mal menor. ¿Ok? Y esa es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica correcta es apoyo a la derecha porque es más moral que la izquierda, pero no soy un idólatra de la derecha, porque no soy ni de derecha en realidad, ni de izquierda, sino que soy de ¿dónde? Soy de arriba, puestos los ojos arriba, en Jesús, donde está sentado el Señor, nuestro Salvador, porque Él es verdaderamente nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, sí podemos hablar de política entre nosotros como cristianos y podemos discutir este tema porque la Biblia aborda este tema. Y sin caer en fanatismo o en proselitismo político, bien podemos ponernos de acuerdo y decir, bueno, creo que esto es lo mejor. ¿Ok? Aquí es donde yo hago un llamado a los latinos a que cuando pensamos en política, quítese los lentes de la cuestión migratoria, póngase los lentes cristianos para hablar de política. Porque ese es el detalle, muchos cristianos, hermanos, son de izquierda y son demócratas por el simple hecho que el Partido Demócrata es latino friendly, that's it. Todo lo demás que apoyan, dicen los cristianos, a mí no me importa. Que son pro aborto, que son pro LGBT, que son pro globalismo, que son pro comunismo. Dicen, no, a mí no me importa eso, a mí lo que importa es que me den papeles. Pero ¿y entonces tus valores cristianos? O sea, tus valores cristianos no te importan. ¿Sí? Entonces, hermanos, y mucha gente, mire, voy a hacer algo que a lo mejor va a causar un poco de controversia, pero creo que es necesario decirlo. En el 2020 habían dos candidatos, Donald Trump, Joe Biden. Los latinos, usted sabe, son anti-Trump por lo general. ¿Ok? Pero si nosotros hiciéramos un chart en un cuadro y de un lado pusiéramos Donald Trump, del otro lado Joe Biden, y pusiéramos lo que cada uno cree, o sea, ¿qué cree este? ¿Qué cree este? Yo le aseguro que usted se parece más a Donald Trump. No, porque ese viejo, no sé qué. Es que no lo estás queriendo para tu pastor. No lo quieres para que sea tu pastor. Lo que estamos haciendo es una votación para que sea presidente de un país, no pastor de una iglesia. Y en realidad es que moralmente, ya cuando ves los aspectos de lo que cada uno promueve, tú dices, wow, me parezco más a este, pero ¿por qué es el que más odio? Si me parezco más a él en la cuestión moral o espiritual. Entonces ahí es donde te tienes que dar cuenta que realmente lo que te han hecho los medios de comunicación es un lavado para que tú lo único que veas es migración, 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 migración y punto. Vamos a ver 5 principios, hermanos, sobre el gobierno basados en el pasaje clásico sobre política, el pasaje de Romanos 13. ¿Ok? 5 principios. Espero de aquí en adelante irme un poco rápido. Y hermanos, este no es un tema de salvación, pero yo estoy en la mejor disposición de que si a alguno de ustedes le causa una incomodidad, porque usted es de izquierda y usted dice, wow, el pastor es un racista, me voy de la iglesia, yo oro por usted, le bendecimos y tranquilito, lo despedimos. ¿Ok? Porque yo ya le dije bien claro que no soy de derecha necesariamente, sino que yo soy de arriba, porque yo soy cristiano. Pero Dios me ha dado sabiduría para poder elegir entre dos males, el mal menor. ¿Listos? Vamos a ver entonces el principio número 1. El principio número 1 es que Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra. Eso es un principio. Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra. Nuestra primera cita es Romanos 13 del 1 al 2. Romanos 13 del 1 al 2. Por favor, véalo en pantalla o abra su Biblia ahí.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ok? Este es nuestro principio número 1. Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra. ¿Hay un gobierno de Dios? Sí, hay un gobierno de Dios por sobre todo el universo. Dios es la máxima autoridad que manda por sobre todos los hombres y toda la creación. Pero a Dios también le ha placido que haya un cierto grupo de hombres que gobiernen a los demás hombres. Si esto no fuera así, esto sería un caos. Si no hubiera un gobierno establecido por Dios en la tierra sería un caos, sería una total anarquía. Ahorita mientras estamos aquí entrarían una banda de personas enmascaradas con armas a saquearnos y a matarnos y a hacer vejación y media en este lugar. Pero hay autoridad, hay gobierno, hay leyes y hay poder judicial para ejecutar esas leyes que Dios ha establecido en la tierra, hermanos. ¿La iglesia es necesaria en este mundo? Sí, la iglesia es necesaria en este mundo, pero el gobierno también es necesario. Dios estableció la iglesia, Dios estableció también el gobierno. Ambos tienen su tarea. La tarea de la iglesia es predicar el evangelio, celebrar las ordenanzas cristianas, hacer misiones, ser luz en este mundo, pero la iglesia no puede hacer el trabajo del gobierno. ¿Y el trabajo del gobierno es cuál? El trabajo del gobierno es recaudar los impuestos, proteger a los ciudadanos, organizar a la sociedad, velar por el bienestar de los hombres. Esos dos trabajos no pueden ser mixteados. El gobierno no puede estar celebrando las ordenanzas o dedicarse a predicar el evangelio. Alguien dice, entonces está mal que un político hable del evangelio. No, no está mal que un político hable del evangelio, pero esa no es su misión central. Su misión central es una misión civil. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No podemos mezclar esas dos tareas, pero ambos son necesarios. Ahora, le quiero aclarar algo, hermano, que mucha gente no sabe, y es que el Estado no fundó a la iglesia. La iglesia fundó al Estado. ¿Okay? Estados Unidos es un país que fue fundado por la iglesia. Estudia la historia de la Revolución Americana. ¿Okay? Pero ambos son necesarios porque finalmente Dios usó a la iglesia para establecer algo que él sabía que tiene que ser establecido. El gobierno. ¿Ok? ¿El gobierno es necesario? Sí. ¿En dónde está el problema? El problema está en caer en una idolatría por el gobierno, que es lo que se llama actualmente como el gobierno intervencionista. ¿Qué es el gobierno intervencionista? El gobierno intervencionista es cuando la sociedad deja de depender de Dios y comienza a depender de todo para el gobierno. Ya no es lo que diga la Biblia, sino lo que diga el gobierno. Ese tipo de gobiernos son muy peligrosos, porque ese tipo de gobiernos son los que muchas veces establecen dictaduras en los países. El gobierno está para cuidar a los ciudadanos, pero no para resolverle la vida a los ciudadanos. Esas son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Una sociedad, hermano, moralmente correcta necesita menos gobierno. No que necesite no gobierno en absoluto, sino que necesita menos gobierno. Entonces, menos gobierno, el gobierno no se está metiendo en todo con la familia. Por ejemplo, hermanos, el gobierno no es quien para decirnos a los padres cómo educar a nuestros hijos. ¿Cómo te va a decir el gobierno a ti cómo educar a tus hijos? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. El gobierno no tendría que estar luchando para que en todos los lugares públicos haya baños transgénero, por ejemplo. Ese no es trabajo del gobierno. ¿Por qué el gobierno se tiene que ocupar de otras cosas necesarias e importantes para proteger a sus ciudadanos? Pero cuando el gobierno se vuelve intervencionista, entonces la gente comienza a depender de todo lo que el gobierno diga. Entonces el balance de este punto, hermanos, es que sí, el gobierno es necesario, porque fue establecido por Dios, pero una sociedad moralmente más correcta hace que la sociedad dependa menos del gobierno. El gobierno está ahí haciendo su labor, entre más desapercibido pase, mejor. ¿Qué significa eso? Significa que la sociedad está moralmente haciendo lo que es correcto y que no necesita tanto que el gobierno se esté metiendo a cada rato a la familia para redefinir la familia o el matrimonio o la crianza de los hijos. La sociedad en realidad lo que necesita es más de Dios
Y en la medida en que nos llenamos más de Dios, dependemos menos del gobierno. Pero no porque menospreciemos el gobierno, porque fue establecido ¿por quién? Por Dios. Punto número 2. El propósito del gobierno civil es la gloria de Dios y el bienestar de los seres humanos. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ok? El propósito del gobierno civil es la gloria de Dios y el bienestar de los seres humanos. ¿Ok? Dios usa a otros hombres para que trabajen para Él, cuidando, escuche, a los hombres buenos, entre comillas, porque sabemos que no hay nadie bueno, pero hay gente más correcta, y castigando a los hombres malos. Y todo esto el gobierno lo hace para la gloria de Dios. Y usted dice, pero el gobierno es ateo. No importa, porque aún Dios en su misericordia lo estableció. Y cuando el gobierno hace un bien común, aunque no sea con la intención de darle la gloria a Dios, le está dando la gloria a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que los buenos sean protegidos y los malos sean castigados. Por eso el gobierno es necesario, porque vivimos en un mundo, hermanos, donde hay injusticias. Y el gobierno fue puesto por Dios para castigar al que comete esas injusticias. No podemos espiritualizarlo todo. Hay gente que dice, no podemos ni llamar a la policía, ni hacer demandas, ni nada de eso, porque eso es anticristiano. Una vez un hombre que le pegaba a su mujer, yo le insinué que le iba a llamar a la policía. Me dijo, eso no es cristiano. Un pastor llamando a la policía. Porque, hermano, créame, hay gente que tiene esa cosmovisión, que no se debe de mezclar para nada la iglesia con las cosas del gobierno. Pero yo te digo una cosa, un sábado no trabajas, te levantas temprano, te estiras allá afuera, te sales con tu taza de café y ves que el vecino está construyendo su cerca, su fence, pero está metido 10 pies sobre tu terreno. ¿Qué dices? Ay, gloria a Dios, vecino. 10 pies de ancho por 100 de largo, me está quitando buena cantidad de pies. ¿No? ¿Qué haces? Vas y le dices, oiga, disculpe, pero yo tengo entendido que entre casa y casa la línea divisoria pasa en la mitad. Y si el vecino te empieza a increpar y a maldecir y a retar a golpes, ¿qué haces? Me bajo de la cruz, pastor. No, te vas tranquilo sin pelear y llamas ¿a quién? Llamas a la policía. Porque para eso está el gobierno, para castigar las injusticias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es muy importante. Ay, no, pero yo soy cristiano, en lugar de llamar a la policía, mejor me voy a poner a orar y ayunar. Señor, que se caiga ese fence. No, hermano. Hermanos, yo creo que muchas veces los cristianos en nuestra ingenuidad confundimos, como dice alguien, la gimnasia con la magnesia. No confunda las cosas, no mezcle categorías, eso no funciona así. Meter a un malvado a la cárcel también es para la gloria de Dios. 3. Dios le ha dado a los oficiales civiles el poder de la espada. Dios le ha dado a los oficiales civiles el poder de la espada. Romanos 13:4. ¿Por qué servidor de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ve ese equipo SWAT ahí, altamente armado. ¿Ok? Si los ladrones vienen con navajas, ellos vienen con 45. Si los ladrones vienen con 45, vienen con metralladoras. Si los ladrones vienen con metralladoras, ellos vienen con un cañón. ¿Ok? El gobierno tiene dinero para tener armas, hermano. Ay, no, las armas, yo soy antiarmas. Bueno, pues entonces eres antibíblico. Porque el Señor le dio el poder de la espada al gobierno. Y ahorita vamos a ver en qué sentido también los civiles pueden usar legítimamente las armas. Los gobiernos, hermano, le han dado las armas a la policía y al ejército no para hacerle daño al justo. Tenemos claro en este verso, ¿verdad? No para hacerle daño al justo, sino para proteger al justo. ¿A quién tiene el derecho el gobierno de hacer daño y de inclusive matar? Al malvado, cuando el malvado está abusando del justo. Entonces existen las armas en la Biblia y son dadas por Dios a las autoridades civiles para defender la nación, para defender la sociedad, para defender en contra del terrorismo, en contra de la violencia, en contra del anarquismo. ¿Ok? ¿Podemos los civiles tomar, hermanos, las armas en nuestras manos? No podemos, solamente, ya les voy a explicar en qué sentido sí.
Pero por ejemplo, pasa una persona en tu colonia, un vecino, pasa rápido, ya días que tú le has dicho que no ande manejando así, y es un imprudente y mata a tu hijo. Y tú tienes tu arma ahí en tu closet. ¿Puedes irte a agarrar el arma a tu closet y seguirlo y cuando se parquee en el driveway matarlo? No, no puedes hacer eso. Quisieras tal vez, pero no puedes. Porque Dios le dio el poder de las armas al gobierno para hacer justicia. Ahorita, claro, en defensa propia, que es lo que le refería, que es otra cosa, y es otra cosa, en defensa propia en su momento, es otra cosa. El individuo no puede buscar venganza personal. La venganza personal en la Biblia está prohibida. ¿Pero cuál está permitida? La venganza judicial. ¿Cuál es la venganza judicial? La venganza judicial es cuando el gobierno hace justicia. Llamas a la policía, llegan, rodean la casa de tu vecino y si su vecino hace resistencia y saca un arma, le balean la casa hasta que lo matan o lo sacan o ver cómo le hacen. Pero algo tiene que pasar ahí hasta que se haga justicia. O se rinde o sale muerto. ¿Eso es una realidad o no? ¿Por qué ellos tienen el derecho de hacer eso? Porque son el gobierno civil establecido por Dios y Dios les dio el poder de las armas. Tú te vas a enojar, wow, mataron, qué barbaridad, la Biblia dice no matarás. Ahí está sacando de contexto el versículo y mezclando categorías que no corresponden. Porque por eso Dios, aunque dijo no matarás, ¿qué le dijo a Israel cuando fueron a Canaán? Mátenlos a todos. ¿Era una venganza personal? Claro que no, era una venganza judicial porque todos estos habían quebrantado los mandamientos de Dios y por eso Dios los castigó con la muerte. No llegaron los israelitas y dijeron, no, lo que pasa es que nos caen mal a nosotros, es una venganza personal, los queremos matar por venganza personal. No, vamos a hacer simplemente justicia porque Dios mandó a hacer esto. Hermanos, aquí por favor, aquí estoy predicando. Hello. Nunca trate de resistir un arresto, hermanos, porque Dios le dio el poder de las armas a la policía. Siga las instrucciones, mantenga la paz, póngase en una postura de cooperación, porque si usted se pone hostil en una actitud pesada, desafiante, al tú por tú, el policía se va a poner nervioso y el policía está armado. ¿Ok? Y si él no puede contra usted, él llama por radio a 5 patrullas, 10 patrullas, un equipo SWAT, lo que se necesite. Si usted es un Rambo, digamos, por ejemplo, y necesitas helicópteros, la Fuerza Armada, va a acabar sometido tarde o temprano. No se ponga hostil porque lo pueden lastimar. Pero es que el arresto es injusto, solamente porque soy latino, aunque ibas a 120 millas por hora, ¿no? Porque esa carta los latinos la sabemos jugar muy bien, la carta de victimización, de, ay, me están discriminando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si el arresto es injusto? Eso no se pelea ahí, en esa instancia. Un arresto injusto se pelea donde, en otra instancia. Otro día frente a un juez, no frente al policía. El policía te va a ir preso, no la puedes pelear ahí. Si te pones hostil, puedes salir lastimado. Y no queremos que salgan lastimados los hermanos. ¿Ok? El mismo Cristo, hermanos, no resistió su arresto. ¿Y era injusto? Sí, era un arresto injusto. ¿Lo resistió? No. ¿Quién lo resistió? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada, le voló la oreja a un ayudante del oficial. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo le pegó la oreja al policía y regañó a Pedro. Señor, regáñalo a él y a mí dime que hice bien. No, espérate, es que todo tiene su tiempo. El gobierno civil le fue dado el poder de la espada también. Cuatro. Los cristianos pueden lícitamente tener un cargo civil y ejercer el poder de la espada en ocasiones necesarias y justas. ¿Ok? Nuestra cita es Romanos 13 del 5 al 6. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ok? Los cristianos pueden lícitamente, hermanos, tener un cargo civil, ejercer el poder de la espada en ocasiones necesarias y justas. ¿Ok? ¿Puede un cristiano ocupar cargos públicos en el gobierno? Sí. Algunos cristianos están en contra de esto. Yo repito, hermano, esto tiene dos frentes. Yo no sé de usted de cuál es, pero yo le estoy enseñando la bíblica. ¿Okay? Ya si usted tiene una postura antibíblica, pues es cuestión de usted. ¿Okay? Pero no seamos, hermano, extremistas. Hermano, yo he escuchado a cristianos que están en contra de dos cosas. Están en contra de votar y están en contra de pagar impuestos. No, dice, nosotros no tenemos que votar, no tenemos que ver nada con política.
ni por qué estar pagando impuestos. Eso, hermano, es un error. ¿Ok? ¿Un cristiano puede apoyar alguna guerra y ser soldado? Claro que sí. ¿Ok? Y puede usar las armas en esa guerra para defender la nación, para defender la soberanía de una nación, la sociedad de una nación. ¿Puede un cristiano ser policía y matar a un criminal? Sí. ¿Ok? En cumplimiento de su deber. Amén. Ya dijimos, no lo está haciendo por venganza personal, ¿verdad? No, lo está haciendo por venganza judicial, porque está haciendo su trabajo. ¿Necesitamos la policía y el ejército? Lo necesitamos. ¿Por qué, pastor? Porque hay mucha gente que es pacifista y es antiguerra y anti-army. Y usted sabe, cuando se hacen las guerras, cómo se arman las protestas, ¿no? Los pacifistas, que no entienden esta situación y lo pintan románticamente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a estar haciendo guerra? Y yo no sé, bueno, pues, ¿por qué crees que vives como vives? Rodeado de seguridad y de todo lo que tienes. Porque hay un army que por años, siglos, ha protegido la soberanía de la nación. ¿Puede un cristiano matar en defensa personal? Claro que sí. La Biblia da instrucciones cómo hacerlo. Lea bien la ley, da instrucciones. Dice, si está oscuro y no ves bien, dale. Ahora, si hay luz y todo eso, tranquilo. Pero si está oscuro, está entrando a tu propiedad, puedes. Pues claro, porque estás defendiendo la integridad de tu vida, estás defendiendo la integridad de tu familia y estás defendiendo lo tuyo, tu propiedad. Y la Biblia dice que eso se puede hacer legalmente. La pena capital también, un cristiano puede apoyar la pena capital. Mucha gente dice, ¡guau! No puedo creer. ¿Cómo? ¿La pena capital? Sí, la pena capital es bíblica. Y un cristiano puede legítimamente apoyarla con respaldo bíblico. ¿Ok? Y 5, Dios requiere que los cristianos honren, oren y se sometan a los que utilizan un cargo civil en el gobierno. Romanos 13:7. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hay una responsabilidad en los cristianos, hermano, de honrar al rey. ¿Ok? A pesar de que no sea de tu religión. Por ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos, yo oro por él. Y no es ni del partido de mi agrado, ni de mi religión. Él es católico romano. Y yo oro por él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pagad a todos lo que debéis. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Y hay otro pasaje que dice, orad por el rey. Honrad a todos los que están en eminencia. Jamás usted me va a ver despotricando contra este hombre, porque es un hombre puesto por Dios en el gobierno. Un cristiano que empieza a maldecir y a expresarse mal de un político porque no es de su partido, o no es de su religión, o no es de su agrado, es un cristiano inmaduro. Es un cristiano que lo único que arma en la iglesia son controversias innecesarias por su necedad. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que honrarlo y respetarlo? Tenemos que honrarlo y respetarlo por lo siguiente. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Cómo se dice a veces? Yo no voy a apoyar a ese gobierno ni lo reconozco porque yo no lo puse, lo pusieron otros, ¿va? Entendemos que quienes lo pusieron, los que votaron por él, entendemos, ¿va? Los que votaron por él lo pusieron, son unos liberales de izquierda, pro LGBT, pro aborto. Yo que voy a estar metido con ellos apoyando a este hombre que no sé qué. Estás mal. Dios solamente usó a esas personas para ponerlo, con todos sus errores que esas personas tienen, pero realmente tienes que honrarlo y orar por él, porque aunque no nos guste, en su soberana voluntad, Dios lo permitió. Nos guste o no. La Escritura no designa un tipo de gobierno, ¿verdad? La Escritura no designa un tipo de gobierno. No dice, miren, aquí están el gobierno democrático, aquí está el gobierno monárquico, como en otros países, ¿no? Que hay reyes, España, por ejemplo, Inglaterra. Aquí todavía estamos bajo democracia en Estados Unidos. Todavía, póngale ahí en negritas, todavía estamos bajo un gobierno democrático. Que hay votación, usted sabe, democracia significa que es el pueblo el que elige realmente a sus gobernantes. En las monarquías no, porque es una sucesión sanguínea. ¿Ok? Pero, ¿y qué pasa si el gobierno es injusto? ¿Debo de orar por ellos? ¿Y debo de bendecirles y de honrarlos?
aún así, aún si son, hermano, no de tu agrado, tienes que orar por ellos. Una vez yo le dije a una persona, hermano, ¿usted ora por Trump? ¿Usted ha orado por Trump? No, que voy a estar orando por ese no sé qué. No. Pero si la Biblia dice claramente que lo hagas. Entonces, ¿es usted cristiano o no? Sí, soy cristiano, pero ya en esas cosas pues tampoco hay que ser uno tan cristiano. Por favor, hermanos, ya maduremos, hermanos, maduremos. Porque cada vez que vienen las elecciones, hermano, empieza una guerra en las redes sociales. Y es una guerra de las pasiones carnales. No es una guerra con versículos bíblicos y con razonamiento y con lógica, ¿sí me entiende? Sino que es una guerra de mis pasiones, de yo sacar mi odio, mi resentimiento, mi amargura, mi inconformidad. Ya no es de decir, hermanos, miren, dialoguemos, la Biblia dice esto otro. No, es pura necedad en potencia. ¿Ok? Conclusión, hermanos, conclusión. La iglesia puede hablar de política, pero no se debe de ir al otro extremo. ¿Ok? Yo no puedo pasar hablando de política toda la vida. Es necesario hablar de este tema y aclarar y poner los puntos sobre las is para que sepamos realmente lo que la Biblia enseña al respecto. Pero la iglesia no fue llamada a hacer proselitismo político. La principal actividad de la iglesia, hermanos, es una misión espiritual. No fuimos llamados a politizar al mundo. Fuimos llamados a evangelizar al mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Nuestro llamado central, hermano, en sí, aunque la buena moral es buena y a la iglesia nos conviene, nosotros como iglesia no estamos tratando de hacer a los inmorales más morales, ¿verdad que no? Porque eso lo pueden hacer también otras organizaciones, otras sectas, otras religiones. Nuestra misión central en sí, hermano, es predicar el evangelio a toda criatura para que nazcan de nuevo y puedan ser salvos. Esa es nuestra misión central. Claro que nos conviene que la nación sea más moral, sí. ¿Pero podemos salvar a la gente por medio de una buena moralidad? No. No podemos salvar a la gente por medio de una buena moralidad. Tenemos que entender, hermanos, que un partido X nos salva, un candidato X nos salva, un presidente X no es nuestro salvador. Porque cuando le llegue el juicio a una persona, Dios no le va a decir, oye, a ver, ¿tú eras pro aborto o antiaborto? Para ver si te salvo. Dios no le va a decir eso. O tú eras pro LGBT o en contra de LGBT. Dios no va a juzgar por eso. Esos dos grupos, esas dos contraposiciones, ambos grupos se van a perder en la eternidad si no vienen a Cristo Jesús. Aunque unos hayan pertenecido al grupo moral y los otros al grupo inmoral. Conclusión. Creo que podemos hablar de política en nosotros siempre y cuando, escuche, seamos bíblicos en el tema. No desde nuestras pasiones, como dijo Santiago, porque hay guerras y pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen? ¿No acaso de vuestras pasiones carnales? Y eso es lo que muchas veces sale en estos temas. Una controversia de aferrarme a lo mío y no lo que dice la Escritura. Entonces, repito, sí podemos hablar de política entre nosotros, siendo bíblicos en el tema, pero sin perder de vista que nuestra misión principal es espiritual y no social. Nuestra misión espiritual es predicar el evangelio, orar por las almas. Pero claro que también podemos hablar de estos temas y prepararnos en estos temas, porque es una lástima que muchos cristianos apoyen lo inmoral. Eso es una lástima. ¿Ok? Y yo sé que algunos aquí están rechinando los dientes y murmurando. Pero sorry, hermanos. Sorry. Yo también en un tiempo, cuando no leía la Biblia, era del otro partido. Sí, yo lo entiendo. ¿Ok? En un tiempo antes de reformarme, aunque usted no lo crea, antes de reformarme bíblicamente, de meterme más con Dios, era del partido de izquierda. Porque lo único que tenía en mi mente era migración. ¿Cuándo está la reforma para que yo pueda ir a mi país? Eso era todo. Y no es así, hermanos. No es así. Bueno, vamos a darle gracias a Dios en oración.